Shabbat Shalom, hermanos. Hoy vamos a continuar con el estudio, el escudriñamiento del libro de Juan Marcos, o Marcos, en su capítulo 13. Eh, Vimos en la semana pasada, el Shabbat pasado, el capítulo 12 y recordamos que Yeshua y sus talmidín están en el templo. Es el segundo día de la semana, un lunes para nosotros, y él enseñaba en parábolas. Vimos cómo enseñó la parábola de la viña y los labradores malvados. También enseñó sobre la piedra que desecharon los constructores. Todo esto refiriéndose a él, y el dueño de la viña era él. Vimos también que entonces había como una especie de estrategia de los administradores del templo, los fariseos, los saduceos, los escribas, los herodianos. Todos ellos habían confabulado para ir en grupos a cuestionar a Yeshua, y primero le envían a los fariseos y a los herodianos que lo cuestionan sobre pagar tributo al César, buscando que Yeshua ante la multitud se equivocara y dijera que no había que pagarle al César. Pero eso no era lo que ellos esperaban, o mejor dicho, ellos esperaban que ocurriera para acusarlo con muchos testigos ante los romanos. Pero Yeshua les respondió que se trataba de que se dieran cuenta que en el templo no era una casa de cambio donde debían estar afanados por el dinero, sino que al César se le diera lo que era de él, lo que es riqueza de la tierra. Luego vinieron los saduceos y esto lo cuestionaron interesantemente sobre la resurrección, sabiendo todos que ellos cuestionaban ellos mismos que no había resurrección, pues trajeron un tema de la resurrección para ver si Yeshua se equivocaba, y también le respondió él sabiamente con la Torá. Vino además un experto de la ley, un escriba, y lo cuestionó sobre cuál era el mandamiento más importante, y Yeshua nuevamente apeló a la Torá y les habló, y se dio cuenta que Yeshua tenía la sabiduría de Dios. Por tanto, Yeshua le dijo que estaba más cerca que todos los demás por haberse dado cuenta de que Yeshua estaba respondiendo con sabiduría de la Torá. Luego Yeshua enseña que él es el Ben Adam, y que los fariseos enseñaban que el Ben Adam es un hijo de David que vendrá, y esto hasta la fecha lo siguen enseñando así, y él explicó en base al Salmo por qué él era el Ben Adam. También enseñó que tengan cuidado con aquellos que se creen los sabios de la ley, pero se utilizan eso para ostentar riquezas, ostentar vestiduras, recibir saludos, o que tengan que saludarlos de una manera, y que también sean los primeros en los lugares, y a los cuales se les rinda tributo de una u otra manera. Pero que no les importaba pues despojar viudas. Y finalmente vimos que precisamente sobre una viuda el Señor enseña cómo esta viuda, a la cual el templo le estaba dando, o los administradores del templo le estaban dando el sustento diario, ella depositaba el sustento diario como un testimonio de su fidelidad ante Dios, porque las ofrendas y los diezmos eran para que no hubiera pobreza en el pueblo de Dios. Ella, de lo que se le había dado, que era su sustento diario, lo dejó, porque lo que mostraba allí con eso era que quien la sustentaba era Dios. Entonces, vamos ahora a entrar al capítulo 13, pero antes quiero que tomen en cuenta algo. Si se van al libro de Mateo, van a darse cuenta que hay parábolas que ese día segundo de la semana, día lunes, el Señor enseñó en parábolas. Sin embargo, en Marcos faltan parábolas que sí están en Mateo y que Mateo no las deja ver. Y les comento para que cuando estudien el libro de Mateo tomen en cuenta que estas en Marcos no fueron referidas. En Mateo se encuentra la parábola de los dos hijos, se encuentra adicional la parábola del banquete de boda, se encuentra lo de la cátedra de Moisés, que es donde le dice que hagan lo que dicen los fariseos, porque están leyendo la Torá, pero guarden lo que dicen los fariseos de acuerdo a la Torá, pero no hagan lo que ellos hacen, porque ya había explicado el tema de qué eran los fariseos. Y también en el libro de Mateo, que no se ve en el de Marcos, están los 8 ay. Eso también lo pueden estudiar allá.
Y finalmente hay antes de que Mashiach, según Mateo, deje el templo, está el lamento por Jerusalén, y por allí quiero empezar, porque es donde se empata con lo que vamos a aprender el día de hoy. El lamento por Jerusalén es en Mateo 23, 37 al 39, que dice: Jerusalén, Jerusalén, que mataste a los profetas y apedreaste a los consagrados que te fueron enviados numerosas veces. Quise reunir a tu pueblo como gallina junto a tus pollitos debajo de las alas, pero no quisiste. Y a causa de esto, escuche bien, a causa de que Jerusalén mató a los que envió el Señor, y que Él los quiso reunir y ellos no quisieron, a causa de esto dice: he aquí, vuestra morada, es decir, Jerusalén, quedará desolada. Y dicen al siguiente: y digo que desde hoy no me veréis más hasta que digáis: bendito el que viene con el nombre de Hachén. Entonces les cita al final el Salmo 118, 26, que dice: bendito el que viene con el nombre del Señor, desde la casa del Señor os bendecimos. Sí, esto es importante porque vamos ahora a entrar a algo bien interesante. Él dice esta lamentación del Señor justo antes de salir del templo. Y quiero que guarden esto, dice: porque apedraste y mataste a los consagrados, a los apóstoles muchas veces, y que además Él los quiso reunir y no quisieron, por esa causa vuestra morada quedará desolada. Entonces ahora sí, vámonos al libro de Marcos, con todo esto en el pensamiento. Vamos al libro de Marcos, a Marcos 13, del 1 al 2, que dice: y cuando salían del santuario, es decir, del templo, uno de sus talmidín le dijo: Maestro, mira qué edificios y qué piedras. Pero Yeshua respondió y dijo: ¿ves estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Entonces, acá recordemos, Yeshua está ahí, hay un gran ambiente, muchísima gente. Él ha dado todas las parábolas que vimos en Marcos y estas adicionales que pueden leer en Mateo. Les dice que va a quedar desolada Jerusalén porque no quisieron a Mashiach y que apedrearon a los profetas. Y cuando sale, uno de los talmidín le dice con gran admiración lo que es el templo. Ojo, lo que es el templo. Un edificio que causaba la admiración de todos los de Judea y los que venían de afuera. Y se queda el talmidín, me imagino, impresionado cuando Yeshua le dice: ¿ves estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Y guarde lo que dijimos de Jerusalén, Jerusalén. ¿Cuántas veces quise reunirte? Ahora quedarás desolada. Y acá le está diciendo: a no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Recuerde que estamos en el segundo día de la semana. Todavía no ha terminado el día. Están saliendo del templo. Quizás están saliendo a una hora entre las 2 tardes y se van a ir al Monte de los Olivos. Y dice: y cuando él se sentó en el Monte de los Olivos frente al santuario. Entonces aquí le tengo un gráfico para que tengan una idea. Desde aquí, esta es la vista que habría desde el Monte de los Olivos. Asumamos que los talmidín y Yeshua están aquí, estarían viendo el templo, que hoy día no está el templo allí, tal cual el Señor lo dijo: piedra sobre piedra fue derribado. Ahí lo que hay es una mezquita que se llama la mezquita de Al-Aqsa, que es la mezquita, en español, la mezquita más lejana. Entonces, ahora ya no existe el templo ahí, pero si estuviese el templo ahí, Yeshua y sus talmidín desde esta colina, que es el Monte de los Olivos, estarían mirando el lugar donde estaría el templo. Entonces, allí ahora en el templo, en el Monte de los Olivos, y mirando desde el Monte de los Olivos del templo, se acerca Keifa, Jacob y Johanán y André, y le preguntan en confianza al Mesías: díganos, ¿cuándo sucederán estas cosas?
Y le agregan otra pregunta. ¿Y cuál es la señal cuando todo esto puede estar a punto de cumplirse? Entonces aquí usted tiene que captar que hay dos preguntas. Una que está referenciada a lo que quedó en la mente de ellos cuando el Señor sale del templo, están saliendo y uno de los talmidín le hace ver con gran admiración sobre los edificios del templo, y el Señor le dice: no quedará piedra sobre piedra. Entonces la primera pregunta que se le hace al Mesías es: ¿cuándo sucederán estas cosas? ¿Cuándo sucederá que quedará piedra sobre piedra? Y le agregaron otra pregunta: ¿y cuál es la señal cuando todo esto puede estar a punto de cumplirse? ¿Cómo nos damos cuenta que son dos preguntas? Porque Mateo 24:3 dice: mientras estaba sentado en el monte de los olivos, sus talmidín se le acercaron y le dijeron confiadamente: dinos, ¿cuándo sucederán estas cosas? Refiriéndose al templo, su destrucción. ¿Y cuál será la señal de tu venida? Es decir, el fin del mundo. Entonces, son dos preguntas. Una va a ser sobre la tribulación que traerá la destrucción del templo y la ciudad de Jerusalén. Por eso el Señor, antes de salir del templo, en Mateo nos hace ver que hace un lamento sobre Jerusalén, porque Jerusalén también va a ser destruida. Entonces dice, hay una pregunta sobre la tribulación que traerá la destrucción del templo y la ciudad de Jerusalén, y hay una segunda pregunta que es sobre la segunda venida de Mashiach. Son dos preguntas que hoy vamos a explorar y a escudriñar en base al libro de Marcos. Sí. Yeshua le respondió, cuando le hicieron las dos preguntas, respondió así. Y dice, y Yeshua le respondió y comenzó diciendo, escuche, comenzó diciendo: miren, tengan cuidado de que nadie los engañe, porque muchos vendrán en mi nombre diciendo yo soy, y muchos serán engañados. Esto es un preámbulo o una introducción que Mashiach está dándole a los discípulos y a nosotros para que entendamos lo que nos va a hablar. Él está diciendo, tengan cuidado, empieza diciéndole, no les respondió directamente, esto va a ocurrir este día y este otro día. No, les empezó diciendo, tengan cuidado que nadie los engañe. Entonces tenemos que entender a quién se está refiriendo él como engañadores. Entonces, primera de Juan 2, 3, 4 dice, y en esto sabemos que hemos llegado a conocerle si guardamos sus mandamientos. El que dice yo he llegado a conocerle y no guarda su mandamiento es un mentiroso. Entonces aquí ya vamos viendo a quién Mashiach les está diciendo que tengan cuidado que no los engañen. Luego le dice en primera de Juan 2:18, hijitos, refiriéndose a aquellos que están empezando en la fidelidad. Hijitos, es la última hora, es decir, ya se está acercando hacia el tiempo final. Y así como oíste que el anticristo, es decir, alguien que se opone a Mashiach, viene, también ahora han surgido muchos anticristos. Por eso sabemos que es la última hora. Entonces estamos viendo que el que no guarda sus mandamientos y dice conocerlo, es decir, que está en él, que de su boca profesa que conoce a Mashiach, pues no lo conoce, es un mentiroso porque no está en sus mandamientos. Y aquel que haga esto se convierte en un anti-Mashiach, es decir, en un anticristo. Entonces viene primera de Juan y nos confirma en 2:22 quién es el mentiroso. Y la pregunta es así mismo, ¿quién es el mentiroso sino el que niega que Yeshua es el Mashiach? Es decir, el anticristo es el mentiroso. Todo aquel que dice conocerlo y no hace sus mandamientos es un mentiroso y termina convirtiéndose en un anticristo. Entonces dice, este es el anticristo. ¿Quién? El que es mentiroso. El que niega al Padre, es decir, al Hijo. El que no ve a Yeshua como Dios verdadero, como Abba, como un solo Dios que no se puede descontinuar. Entonces, les está diciendo, no se dejen engañar por aquellos que ustedes creen que tienen más autoridad y más conocimiento de Torah que ustedes, pero no están guardando los mandamientos.
más bien son mentirosos y van en contra de Mashiach, es decir, son anticristo. Entonces él está diciendo, cuídense de los anticristos, no se dejen engañar de ellos. Entonces esta pregunta, antes de iniciar la respuesta a las dos preguntas, acuérdense que son dos preguntas, una sobre el templo y otra sobre la venida de él. Entonces él le respondió en Marco de esa manera, cuídense que no los engañen los anticristos, es decir, los que están contra Mashiach. Y en Mateo esa misma pregunta o ese mismo pasaje dice, y respondiendo Yeshua les dijo, observen que nadie los engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Mashiach, y a muchos engañarán. Y Lucas confirma esto también en el pasaje. Habló Yeshua diciendo, observen que no sean engañados, porque muchos vendrán en mi nombre diciendo, yo soy el Mashiach y el tiempo está cerca. No lo sigan. Lo que está diciéndole Mashiach es, dense cuenta que no voy a estar y que cuando yo no esté, no se dejen engañar. Es el tiempo en el que estamos viviendo hoy y en el que empezaron a vivir aquellos talmidín después que él ascendió. Entonces le está diciendo, antes de responderle la pregunta, ¿cuándo será esta destrucción de Jerusalén y del templo? ¿Y cuándo será la venida? No se dejen engañar de las cosas que van a ver pasar. Y continúa, Marcos 13, 3 al 8, que dice, sin embargo, después que le dice no se dejen engañar, miren lo que les va a decir. Sin embargo, cuando oigan guerras o el comienzo de guerra, no temáis, porque es obligado que esto suceda. Es obligado que oigan las guerras y que vean el comienzo de guerras. No temáis, porque es obligado que esto suceda. Se lo está diciendo, ojo, a los talmidín. Pero aún no será el final. Es decir, que este mundo no se va a acabar, que Jerusalén no se iba a acabar por una guerra, que todo lo que iba a suceder en este mundo no se va a terminar por guerra. Eso es lo que le está diciendo. No tengan miedo porque esto no se va a acabar por guerra. Es obligado que haya guerra. Y dice, y se levantarán pueblos contra pueblos y rey contra rey y habrá terremotos y habrá seismoís. Entonces aquí esto es importante que lo traiga a colación porque esta palabra seismoi, que se traduce como sismo, también significa conmoción, no solamente terremoto, sino una conmoción. Entonces aquí podríamos leer, en vez de terremoto, dice, habrá conmoción en la tierra, en diferentes lugares de la tierra. Y hambre y serán el principio de dolores. ¿Qué serán el principio de dolores? La conmoción que va a haber, las guerras que va a haber en los diferentes lugares y el hambre que va a haber. Entonces aquí es importante, bien importante, que entendamos algo. Yeshua les está respondiendo dos preguntas. Una respecto a la caída, a la destrucción de Jerusalén, por eso hizo la lamentación sobre ella, que los quería poner bajo sus alas como los pollitos, pero no quisieron. Y él ahora le va a responder a los talmidín en aquel monte de los olivos, mirando el templo, les va a decir lo que va a venir para este territorio, esta tierra de Israel, son guerras. Va a venir una gran conmoción, va a venir hambre y esto nada más es principio de dolores. Entonces, muchos extrapolamos esto a qué es lo que va a ocurrir en el mundo, pero esto Yeshua lo está separando en dos respuestas. Una, ¿por qué va a haber piedra sobre piedra? Y otra, su segunda venida. Resulta ser que cuando Mashiach está hablando ahí, estamos hablando del año 30 aproximadamente, porque dice que su ministerio fue cuando él tenía como 30. Entonces allí Mashiach está viviendo en lo que era el imperio romano, que imagínense cuánto territorio tenía. Tenía parte de lo que es Gran Bretaña, España, Francia, Alemania, tenía todo lo que es Europa, todo lo que es Turquía y Grecia, tenía todo lo que es Siria hoy, todo lo que es Israel, Egipto, parte de lo que es Libia, África, y todo eso conformaban
un solo gobierno. Mashiach le está diciendo en ese momento histórico a los talmidín, esto se va a acabar, esto se va a resquebrajar y esto va a traer guerra. Y así mismo fue. En el año 476 de la era de Mashiach, Roma, el imperio romano, se cayó, se quebró. ¿Por qué? Porque los que eran en aquel momento lo que es Francia, que eran los godos y los ostrogodos, no me acuerdo todos estos nombres, los llamados vándalos, ostrogodos y visigodos, empezaron a hacer guerra contra Roma y quitaron el poder de Roma. Eso no fue de un día, fue de tiempo. Entonces imagínense, en aquel tiempo un gobierno mundial que controlaba tantos países empieza a resquebrajarse y los reinos que ellos habían conquistado se volvieron contra ellos y los atacaron. Por eso el Señor le decía, cuando oigan de guerras, va a venir guerra para Jerusalén, va a venir guerra para Israel, pero también va a venir guerra para todo ese imperio que era el mundo conocido. Porque cuando ustedes leen en la Buena Nueva, en el Evangelio, el mundo muchas veces se refiere solo al mundo habitado por el imperio romano o controlado por el imperio romano. Entonces aquí lo que está el Señor diciéndole es que va a venir guerra sobre el imperio romano y lo que ellos controlaban se va a volver una gran guerra de gente que quiere liberarse y controlar ese gran imperio que había. Entonces así va a terminar Roma o el imperio romano dividiéndose en dos gobiernos, uno que va a estar en Roma y otro que va a estar en Turquía, y finalmente el de Roma cae y desaparece en el 476. El que queda es el que está en Turquía, en Constantinopla, que es donde está Constantino, y ahí que Constantino se apoya para sostenerse en lo que es el creciente cristianismo, y viene todo lo que ya conocen ustedes históricamente por la Iglesia Católica. Entonces, esto era lo que el Señor le estaba refiriendo. Le está refiriendo, prepárense porque viene una guerra contra Israel, pero es algo que va a causar en varios lugares del mundo. El mundo de aquel momento era todo el imperio. Va a haber hambre, va a haber conmoción y va a haber pestes, dice Mateo y Lucas. O sea, vinieron toda una situación terrible producto de esa. Pero le dice, esto no es el fin, es el principio de dolores. ¿Qué es lo que estaba pasando? Nada más concentrémonos no en el gran imperio romano, no en aquel mundo globalizado. Concentrémonos en lo que el Señor le está diciendo a los talmidín para Jerusalén, porque acuérdense que Él quiso guardarlos, cubrirlos, protegerlos y no quisieron. Resulta ser que el Jerusalén estaba en una situación donde toda la región vivía un ambiente apocalíptico. Había amenazas de guerra por todos lados. Y ellos mismos ya hasta escribían. Había muchos libros, como el libro de Enoch, salió el de Abraham, el Evangelio de Enoch. Todos eran apocalípticos. Y estos libros apocalípticos hablaban de precisamente esas guerras, esas conmociones, esas pestes y esas hambres. Todo era apocalíptico. Entonces se vivía ese ambiente y se anunciaba el advenimiento de un nuevo tiempo, es decir, que iba a cambiar el mundo conocido. Acuérdense que cuando digo el mundo conocido estoy hablando de el gobierno imperial de Roma, o sea, el mundo globalizado que tenía Roma en aquel tiempo. Entonces ellos, los de Israel, estaban esperando al Mesías que viniera y cambiara todo eso, y ellos ya sabían que Roma era el último reino del que hablaba el profeta Daniel y que sería destruido por un Mesías. Roma en aquel entonces sobre Israel aplicaba una pesada carga fiscal y duras leyes. Es decir, había un resentimiento grande del pueblo de Israel hacia Roma. Y existía también un resentimiento interno hacia los líderes religiosos, que como ya nos dejó ver en la enseñanza pasada Mashiach, todo lo que hacían con el templo. Entonces, todos estos líderes eran vistos como cómplices de la ocupación romana porque participaban en la corrupción del templo. Entonces, para el templo también
o el templo para los romanos era el corazón de cualquier rebelión o revolución que se podía hacer. Todo estaba concentrado en el templo. Por eso Mashiach dice, mira estas piedras, estos edificios, solo quedará piedra sobre piedra. Así que él empieza a decirles, fíjense, van a escuchar de rumores de guerra, van a escuchar de guerras, van a haber conmoción. ¿En dónde? En cualquier parte del gobierno mundial globalizado de Roma. Entonces él le dice, cuando esto ocurra, el principio de dolores, y ahora les va a decir, y guardaos de vosotros mismos. Es decir, entre ustedes no se quiebre la unidad, porque se pueden traicionar unos a otros. Eso es lo que le estaba diciendo. Dice, guardaos vosotros mismos porque os entregarán a los Sanedrín y a las sinagogas. Ven que no está hablando de un futuro lejano, sino algo que les va a ocurrir una vez que Mashiach no esté. Dice, le entregarán a los Sanedrín y a las sinagogas y seréis azotados y delante de gobernadores y reyes seréis puestos. Es decir, unas veces iban al Sanedrín, otras veces los mandaban incluso a Roma mismo. Entonces dice, delante de gobernadores y reyes seréis puestos por causa de mí. Es decir, aquí no eran porque eran judíos, sino porque eran creyentes de Mashiach. Por eso los iban a maltratar. ¿Quiénes? Tanto los del Sanedrín, es decir, los propios hebreos de su raza, como los gentiles romanos. Y les dice, seréis puestos por causa de mí para testimonio a ellos. Y luego les dice, y la Besorá, fíjense lo que le dice, y la Besorá debe, es decir, es una orden, debe primero ser proclamada entre todas las naciones. ¿A quién se lo está diciendo? A los talmidín, donde en el Monte de los Olivos, mirando hacia el templo. Entonces, él les está diciendo, va a ocurrir todo esto, les van a maltratar, los van a poner presos, tanto los de ustedes mismos, los judíos mismos, como los romanos. ¿Por qué? Porque ustedes son creyentes míos, ustedes van a estar en la Torá y en la Besorá. ¿Qué es la Besorá? Las buenas nuevas. ¿Qué es? Los evangelios. Entonces en Mateo también encuentran esto que dice en el 24:14, y será predicada esta Besorá, estas buenas nuevas del reino en toda la tierra habitada, es decir, en todo el imperio romano, para testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. No está diciendo que después de que se predique la palabra de Dios, como muchas prédicas hemos escuchado, se va a acabar el fin. No, era que ellos tenían que llevar la Besorá. ¿Quiénes? Los talmidín, que son los que están preguntando. El Señor les está diciendo en otras palabras, miren, cuando yo me vaya, van a escuchar rumores de guerra, va a venir sobre ustedes mucha información de todo lo que está pasando, de hambre, de conmoción en todos esos países que estaban bajo el régimen romano, pero ustedes tienen que llevar la Besorá, es decir, las buenas nuevas. ¿Cuáles eran las buenas nuevas? Si ustedes más no recuerdan, la Besorá es que el reino de Dios se ha acercado, el diablo está derrotado. Esa es la Besorá. Eso todo lo pueden leer en cada uno de los pasajes de los evangelios y las cartas de Pablo. Entonces vienen ellos y reciben esta información y no sé si lo notan, el Señor le está diciendo, ustedes deben primero proclamar toda la Besorá entre las naciones. Y luego le dice, y cuando os lleven como cautivos, no temáis por lo que vosotros mismos diréis. Debéis hablar de acuerdo con lo que Ruach HaKodesh os indique en esa hora. Ustedes mismos no deben hablar, pero Ruach HaKodesh hablará a través de ustedes. Les está diciendo a los talmidín lo que les va a suceder una vez que él no esté. Dice, ahora el hermano, en aquel tiempo le está diciendo, el hermano entregará al hermano a muerte y el padre al hijo, y los niños se levantarán en contra de sus padres y les causarán ser entregados a muerte. Seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, pero el que exhiba esa fidelidad hasta el final, ese será salvo. Entonces el Señor les está diciendo todo esto para que se
se quede en ellos, en la mente de ellos, aunque no lo estaban entendiendo en ese momento correctamente, es que el Señor va a partir, va a tener que entrar al sacrificio como se lo venía repitiendo varias veces y no lo entendían. Y una vez que Él no esté porque asciende al cielo, ellos van a ser perseguidos y van a ser maltratados y van a ser hasta muertos. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer ellos? Hombre, cuando te agarren, no abras tu boca por abrirla, porque ese Ruach HaKodesh el que te va a indicar qué vas a decir. Y ojo que no deben ustedes separarse, no deben perder la unidad, porque va a haber gente que va a entregar a su hermano, va a entregar a su padre y los niños se van a levantar. Todo esto es la conmoción de lo que va a estar ocurriendo en el momento que ahora vamos a entender que va a llegar Roma a tomar control militar sobre Israel. Algo que ya empieza a ocurrir y a levantarse en varios lugares de la tierra habitada, Roma, o sea, el Imperio Romano. En Hechos 4:1-2 nos deja ver parte de lo que Mashiach en ese momento está hablando. Y Hechos es algo que está ocurriendo unos 20 o 30 años después de que Yeshua ascendió. Dice, mientras ellos hablaban al pueblo, se le echaron encima los sacerdotes, el capitán de la guardia y los saduceos indignados. ¿Por qué? Porque enseñaban al pueblo y anunciaban en Yeshua la resurrección de entre los muertos. Es decir, los talmidín iban al templo a predicar a Mashiach. El templo estaba de pie. Esto está pasando unos 20 o 30 años después de que Mashiach ascendió. Entonces aquí nos deja ver que ellos seguían allí en Roma y el Señor les había dicho, vayan y lleven la Besorá a toda la tierra habitada. ¿Para qué? Para que sirva de testimonio para todas las naciones. Entonces, vemos en Hechos 8:4 que dice, así que los que habían sido esparcidos iban anunciando las buenas nuevas, las Besorá de la palabra. Entonces aquí ya vemos en Hechos 4 todavía insistían en estar en Jerusalén, pero en Hechos 4 ya son esparcidos. ¿Por qué? Porque Mashiach le dijo, los van a matar, los van a llevar presos y ya tuvieron que salir. Incluso Jacob murió allí y ellos tuvieron que ser sacados de allí. Pero todo esto va a tener sentido cuando empecemos a leer esta parte. Marcos 13, 14, 19, que dice, pero cuando veáis la abominación desoladora parada donde no debe estar, el que lee entienda. Entonces los que están en Judea deben huir a las montañas. Fíjense cómo dice la abominación desoladora. ¿Quién es la abominación desoladora? Es la primera pregunta que tenemos que hacernos. Y esa abominación desoladora se va, dice, a parar donde no debe estar. Y pone el paréntesis, el que lee este pasaje, entiéndalo. Mashiach está diciéndoles ahí que va a venir una abominación desoladora. Pero primero miren todo lo que pasó. Los van a perseguir a ellos, los van a presionar a ellos. Y Mashiach les dice, pero deben llevar la Besorá a toda la tierra habitada. Entonces, no se van, se quedan allí, pasan 10 años, 20 años, siguen estando en Jerusalén hasta que ellos mismos tuvieron que salir producto de la persecución y fueron esparcidos. Pero Mashiach lo que quería era que se fueran antes de que llegara la abominación desoladora. ¿Y quién es la abominación desoladora? Es lo que vamos a aprender hoy. Y le dice, cuando veis la abominación desoladora parada donde no debe estar, el que le entienda, entonces los que estén en Judea deben huir a las montañas. Y quien esté en la azotea que no baje a la casa, ni entre en ella para sacar ninguna cosa de su casa. El que esté en el campo no debe volver atrás para tomar su manto o su ropa. Y hay de las que estén en cinta y las que estén dando de lactar en aquellos días. Y hagan oración porque su huida no sea en invierno, porque en esos días habrá tribulación,
tal como no la ha habido desde el principio de la creación que Hashem creó hasta ahora, ni la volverá a haber. Entonces, ¿de qué está hablando el Señor? ¿De algo que va a ocurrir allí o que va a ocurrir en este tiempo? Pues el Señor le está hablando a ellos todo de lo que va a ocurrir en poco tiempo después que Él se vaya al cielo. Resulta que Jerusalén estaba gobernada obviamente por los romanos y tenía un procurador. Un procurador es una persona que se encarga de ver que las finanzas del territorio tomado lleguen a Roma, lleguen al emperador. Así que allí hay un procurador velando que haya tributo de cada uno de los ciudadanos de Israel y de cualquiera de los países donde ellos habían tomado control, sea Grecia, sea Alemania, sea Francia, que no se llamaban así en aquel tiempo. Entonces, ese procurador que había en el tiempo, aquel año, en los años del 64 al 66, después de Mashiach, fíjense que ya han pasado casi 30 años o más, y va a ocurrir esto. Dice que ese procurador, lo dice la historia, se llamaba Gesio Floro, como los ingresos no estaban bien, se fue al templo y empezó a sacar la plata del templo. El templo era como un banco, acuérdense, una casa de cambio, había mucho dinero. Y este procurador, para mantener sus finanzas y que lo viera bien el emperador en Roma, empezó a quitarle la plata a los líderes del templo. Entonces, esto trajo como consecuencia que los líderes empezaran a formar una revolución, y ellos llevaron a que se iniciara una revuelta en el año 66, y ahí entonces el Imperio Romano, el emperador de aquel entonces, envió las famosas, el ejército romano hacia Roma y cercaron a Roma en el año 66. Y esa es la abominación. Y dice a Israel, lo envió a Israel. Y viene Roma, rodea a Jerusalén, y esta es la abominación desoladora. ¿Cómo sabemos que es la abominación desoladora? Porque Lucas nos los deja ver en Lucas 21, 20 al 23, que dice: pero cuando veáis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su desolación está cerca. Entonces, lo que él está diciendo es que esa abominación desoladora, le está diciendo Mashiach, es el ejército de Roma que empieza a rodear a Jerusalén en el año 66. Y cuando esto ocurre, ya nadie podía salir de Jerusalén. No podían salir ni podían entrar. El ejército estaba allí rodeándolo. La abominación desoladora estaba allí. Y empezaron ese conflicto en el año 66. Dice Mateo 2:15: así que cuando veáis la abominación desoladora de la cual está escrito en el profeta Daniel. Mateo nos deja ver que esto tiene referencia en Daniel. Marcos no nos lo deja ver. Mateo dice, hablando de lo mismo: así que cuando veáis la abominación desoladora de la cual está escrito en el profeta Daniel, de pie en el lugar apartado, es decir, en el lugar santo, el que lee entenderá cuando así sea. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo? Que esa abominación desoladora es el ejército de Roma que rodea Jerusalén. Y allí es donde Lucas también dice: entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y los que estén en medio de la ciudad aléjense, y los que estén en los campos no entren en ella, porque estos son días de retribución para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Hay de las que estén encintas y de las que estén criando en aquellos días, porque habrá una gran tribulación sobre la tierra que era tomada por Roma, la tierra habitada por Roma, y un castigo para este pueblo. Entonces, voy a explicar que esa abominación desoladora que dice Mateo, que dice Marcos, que dice Lucas, que va a tomar un lugar, dice, cuando la veas de pie en el lugar santo, sucede
que el ejército romano era gentil, no podían tocar el templo, pero había un lugar donde los gentiles podían entrar, ojo, gentiles que habían aceptado a la Torá, que se habían hecho prosélitos, se llaman prosélitos aquellos que están en proceso de hacerse judíos. Entonces, si eras un gentil prosélito, podías estar aquí, pero no podías pasar de este muro dentro del templo. Entonces, cuando le dice, nos dice en Marcos, cuando veáis la abominación desoladora, es decir, el ejército de Roma metido en el lugar santo, donde no debería estar, es que pasaron este muro y entraron hasta el lugar santísimo, y ahí es donde pisotearon todo, que también nos lo dice en Apocalipsis. Hollaron lo que era el templo, destruyeron todo el templo, diciéndole a sus talmidín, y si el Señor no acortase los días, ¿cuáles días? Los días en que la abominación, el ejército de Roma, que tome a Jerusalén y la destruya, si eso no se acorta, ninguna carne se salvaría. No está hablando de que los días cronológicos se van a hacer más, en vez de 24 va a tener 20 o 23 horas, no. Está hablando de que el Señor va a hacer que esa prueba que vino para, esa experiencia que vino para Jerusalén, sea rápida, no dure tanto. Sin embargo, duró del 66 hasta el 73. Fueron varios años que duró eso ahí, y el Señor acortó los días porque pudo haber sido más. Y dice, los acortó dice, el Señor, si el Señor no cortase los días, ninguna carne, ningún cuerpo, ningún humano se salvaría. Pero a causa de los escogidos, es decir, que había gente allí que había sido llevada a esa revolución sin darse cuenta, porque los líderes de Israel, los del templo, levantaron esto para proteger su dinero, y metieron en ello a todos aquellos que incluso eran escogidos de Dios. Y Él va a cortar esa prueba, va a cortar esa experiencia para que no mueran todos ellos. Dice, la va a cortar a causa de los escogidos a quienes Él escogió para sí mismo. Él acortó los días, no los días cronológicos, los días del suplicio, del hambre que hubo ahí, de la matanza que hubo ahí. Acortó, en vez de ser 10 años, los llevó a 6 años. Entonces dice, entonces si algún hombre les dice a ellos, a los talmidín, sentados ahí en el monte, en la montaña de los olivos, si algún hombre les dice, mira, aquí está el Mashiach, o mira, él está allí, no le crean, porque esto es lo que había ocurrido con aquellos escogidos que ahora estaban cercados por el ejército, por la abominación desoladora, dentro de las puertas de Jerusalén, porque habían seguido a gente que se decían ser los ungidos. Entonces él le dice, si ustedes le dicen que aquí hay un ungido o está acá el ungido, no le crean, porque son falsos ungidos y falsos profetas. Y se van a levantar y le van a mostrar señales y maravillas para seducirlos, para meterlos en esta situación. Y si fuera posible, aún el pueblo escogido va a ser engañado. Y esto es lo que ocurrió con esos que ahora quedaron apresados dentro de las murallas de Jerusalén y ya no podían salir. Dice, pero estén atentos, vean, yo les he dicho esto de antemano, les he dicho todas estas cosas de antemano. ¿Para qué les está diciendo eso? Para que se vayan, para que salgan antes de que ocurran. Primero le dijo, mira las señales, cuando vea que ya hay un ejército que está viniendo para acá, váyanse a las montañas, saquen a las mujeres, saquen a todos los que puedan sacar. Pero muchos se quedaron siguiendo a falsos Mashiach, a falsos ungidos, a falsos profetas, y se quedaron dentro de las murallas y allí murieron masacrados muchos. Entonces otros, cuando vieron que ya esto estaba acabándose, se fueron y lucharon contra los romanos que estaban en la fortaleza de Masada, y tomaron Masada, y allí también fueron 3 años después destruidos.
Es decir, esto empezó en el 66, llegó al 70, 4 años de gran lucha y después 3 años más para que terminara toda esa situación. Quiero mostrarles algo. El Señor le está hablando a sus talmidín, ojo de lo que va a pasar, no se dejen involucrar en esto. Cuando vean que esto va a venir, van a tener que salir, salgan. Es más, los presionó, les vino una situación y tuvieron que salir antes. Pero muchos de sus seguidores, no hablando de los apóstoles, muchos seguidores que ya habían, se quedaron y fueron engañados. Entonces, voy a hacerle una cronología de lo que sucedía en ese momento. Año 36 al 37, los seguidores de Machía son esparcidos antes de que venga la abominación desoladora, el ejército romano. Los esparcieron, ¿por qué? Porque fueron llevados a los juicios de los tribunales de los fariseos o de los romanos. Así que ellos tuvieron que salir. Muere también Jacob allí, lo matan, los mismos herodianos. Él les saca, los demás discípulos huyen a las partes altas, como el Señor les había dicho, y se van. Pero ya en el 66 viene la abominación desoladora. El ejército de Vespasiano, que eran entonces aquel general que dirigía el ejército romano, cercó a Jerusalén y la tuvo allí cercada desde el 66 hasta el 70, cuando su hijo, el general Tito, porque Vespasiano fue nombrado entonces emperador, Tito tomó el control y fue quien conquistó Jerusalén después de un asedio de 4 años o 5 años y arrasa el templo y Jerusalén es quemada tal cual el Señor dijo en su momento antes de salir en Mateo: Jerusalén, Jerusalén, cuánto tiempo quise tenerte como la gallina a los pollitos. Pues ahora estaba ocurriendo eso. Jerusalén fue quemada, el templo fue destruido y no quedó piedra sobre piedra. La lucha continuó en Masada, un lugar que era de Herodes y que lo tenían los romanos, y en el 73 terminó esa rebelión completa. Luego, en el 115 al 117, se vuelven a levantar falsos mesías en África, Cirene, en Chipre, en Egipto y en Mesopotamia, donde habían judíos y que tenían unos líderes mesiánicos, es decir, unos que se hicieron llamar mesías, y levantaron otra rebelión que también fue acabada por los romanos. Luego en el 130, el emperador Adriano llegó como consecuencia de esas rebeliones. El emperador mismo vino hasta Jerusalén y dijo que iba a convertir a Jerusalén en otra capital que no fuera Jerusalén, que le iba a llamar Aelia Capitolina. Aelia Capitolina significa la capital del sol, es decir, Jerusalén, y se le iba a quitar el nombre y se le iba a llamar la capital del sol. Esto también levantó gran rebelión y se levantó otro líder mesiánico, un ungido, un mesías llamado Shimón Bar Kokhba, que levantó una rebelión, y eso fue lo que ya terminó de destruir en el año 135 lo poco que quedaba de Jerusalén. Ya no había templo y ahí se acabó Jerusalén. Fue llamada entonces capital del sol, y a Judea la llamaron entonces Palestina. Entonces todo esto el Señor nos los deja ver. Él se los está contando a ellos en el Monte de los Olivos y nos permite ver todo lo que pasó a través de la Biblia y de la historia. Entonces en Efesios 2:14 dice: porque él mismo es nuestra paz, quien de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Esto se los digo porque Él les dijo: es necesario que esto ocurra, que sea destruido el templo, porque el templo era lo que hacía que todo el mundo se fijara que era el templo y no Dios. Todos se fijaban en el templo y ya no había ni arca del pacto ahí, no había Torá, la misma Torá que el Señor le dio a
a Moshe, ya no existía ahí, lo que era un banco, una corrupción. Entonces el Señor tumba aquel muro donde solo podían entrar los prosélitos gentiles hasta un lugar y los hebreos podían entrar a otro lugar. Había una pared de separación y en Efesios 2:14 dice, hizo que ambos pueblos fueran uno, derribando el muro intermedio. Se cumplía lo que ya el Señor dijo, es necesario que estas guerras ocurran. Luego dice, pero en aquellos días, y aquí viene entonces la respuesta a la segunda pregunta. Todo esto que les dijo respondiendo a la primera pregunta, ¿cuándo será destruido el templo? ¿Cuándo veremos piedra sobre piedra? Todo eso se lo contestó y ahora le va a decir cuándo será la señal de su venida, que era la otra pregunta. Entonces empieza diciéndole, pero en aquellos días, después de ese sufrimiento, es decir, van a venir esos días no significa que sean días de hombres, son días bíblicos. Dice, pero en aquellos días, después de ese sufrimiento o de esa tribulación que acaba de explicarle él, dice, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor. Las estrellas caerán del cielo y los poderes en los cielos serán sacudidos. Entonces todos verán al Ben Adán llegar en las nubes con gran poder y gloria. Entonces enviará ángeles y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos desde los confines de la tierra hasta los confines de los cielos. Ahora empezaba a responder la segunda pregunta. La primera fue la destrucción del templo y Jerusalén. Eso duró aproximadamente 100 años desde que él les dio la profecía. Ahora está hablando de un tiempo que ha de venir, que todavía no se ha cumplido, que es la venida de él con gloria y gran poder. Entonces le dice, vendrá, dice el Ben Adán, va a venir con gran poder en las nubes. Entonces no es que él venga montado en nubes, porque Lucas 17:24 nos deja ver cómo va a ser su venida. Dice, porque como el relámpago, eso es muy rápido, al fulgurar resplandece de un extremo del cielo hasta el otro extremo del cielo, así será el Hijo del Hombre en su día, cuando él venga. Va a ser repentino, va a ser como un relámpago. Entonces dice, Lucas 17:28-29, de la misma manera como ocurrió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, construían, está hablando de este tiempo, pero el día en que Lot salió de Sodoma, entonces le hace un paralelismo, como ocurrió en Sodoma, así va a ser cuando él dice, verás que el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo. Les está diciendo, así mismo era con Lot. Vivían en un mundo, Sodoma y Gomorra vivían en un mundo donde todo era corrupción, comida, construcciones, etcétera, etcétera. Pero el día en que Lot salió de Sodoma, escuche bien, el día en que Lot salió de Sodoma, Lot afligió su cuerpo, guardó su fidelidad y se arrepintió y Lot fue guardado. Solo cuando él salió, llovió fuego y azufre del cielo y los destruyó a todos, excepto a Lot y sus familias. Es decir, que cuando esto ocurra, el Señor les está dejando ver, cuando el sol se oscurezca y la luna no dará su resplandor, muchos serán sacados como Lot, puestos aparte, y entonces vendrá la destrucción. En el Talmud, esto me gustó mucho y lo encontré porque el Señor me lo puso allí. En el Talmud, el Sanedrín 97a dice, durante la generación en la que viene el Mashiach, es decir, esta generación, este tiempo que estamos viviendo, cuando ya estamos esperando la venida de Mashiach, dicen el Talmud, que es discusiones de los sabios de aquel tiempo, desde Babilonia.
Durante la generación en la que viene el Mashiach, hijo de David, porque ellos lo consideran que viene de David, los eruditos de la Torá, dice, disminuirán, es decir, no va a haber maestros verdaderos de la Torá, van a ser pocos. Eso es lo que está ocurriendo en este tiempo. Dice, y en cuanto al resto del pueblo, aquellos todos que están buscando de la liberación a través de Mashiach, dice, y en cuanto al resto del pueblo, sus ojos desfallecen de tristeza y dolor en este tiempo, y aumentan las angustias. Y fíjense lo que dice, y se introducirán los duros decretos, las leyes. Antes de que pase la primera ley, llega rápidamente la segunda. Es decir, ya el Talmud en aquel tiempo estaba hablando lo mismo que hoy se está viviendo y lo mismo que está diciendo Lucas y lo que el Señor les está revelando a los discípulos y a nosotros desde el Monte de los Olivos. ¿Cómo va a ser esa segunda venida de Mashiach en los tres evangelios? Bueno, en Marcos dice, pero en aquellos días después de ese sufrimiento, es decir, después de que pasó la destrucción del Imperio Romano, la destrucción de Jerusalén, la destrucción del templo, va a pasar un tiempo que el Señor no nos deja ver allí, sino a que llegaremos a este tiempo, dice, después de ese sufrimiento, de aquello que pasó, la señal que viene es que el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor. Las estrellas caerán del cielo y los poderes en los cielos serán sacudidos. Entonces todos verán el Ben Adán llegar en las nubes con gran poder y gloria. Entonces enviará los ángeles y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos, desde los confines de la tierra hasta los confines del cielo. Note que esto va junto. La caída de las estrellas, el oscurecimiento del sol y que la luna no dé su resplandor, los ángeles parten a recoger a los Lot, a sacarlos de allí para que no sufran esta prueba. Por eso dice, aquellos los guardaré del día de la prueba. Entonces en Mateo dice, pero en aquellos días, volviendo a decir, después de esa tribulación, es decir, de lo que ya pasó con la abominación desoladora destruyendo el templo y Jerusalén, pasado un tiempo el sol será oscurecido y la luna no dará luz y las estrellas de los cielos caerán y los poderes que están en los cielos serán sacudidos. Así que de la misma manera, ¿ok? Verán al Ben Adán viniendo en las nubes con gran poder y gloria. Y entonces él enviará sus ángeles celestiales y reunirá a su pueblo escogido desde los cuatro vientos, desde las partes extremas de la tierra hasta las partes extremas de los cielos. Es decir, paralelo a lo que está ocurriendo, el Señor va a guardar a sus escogidos. Y Lucas, en este mismo tenor, dice, y habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas. Señales. Y en la tierra las naciones estarán angustiadas en consternación por el bramido del mar y el bramido de las olas. La gente se desmayará de miedo y la expectativa de lo que viene sobre el mundo, porque los poderes de los cielos serán sacudidos. Entonces verán al Ben Adán viniendo con las nubes, con poder y gran gloria. Pero cuando estas cosas comiencen a suceder, mire lo que dice Lucas, levántense y levanten la cabeza, porque su redención está cerca. Es decir, los escogidos también van a ver estas señales, pero Marcos y Mateo dicen que paralelo a eso vendrán los ángeles por delante y recogerán a todos los escogidos. ¿Y qué es lo que va a ocurrir con esto? ¿Qué es lo que trae esas señales del cielo? Isaías 13, 9 al 10 dice, he aquí el día del juicio del Señor se acerca. Es un día de crueldad y de ira salvaje y furiosa que destruirá la tierra y aniquilará a sus pecadores. Ciertamente las estrellas del cielo y sus constelaciones ya no dan su resplandor. El sol se oscurece apenas sale. Es decir, no es que el sol va a desaparecer, sino que se va a oscurecer, va a salir y inmediatamente algo lo va
a tapar y se va a volver oscuro. Y dice, y la luna no brilla. Claro, porque la luna no brilla por sí sola. La luna depende de la luz solar. Si el sol está obstruido, la luna no recibe luz, no va a brillar. Entonces dice, por tanto, haré estremecer los cielos y la tierra será removida de su lugar ante la furia del Señor de los ejércitos en el día ardiente de la ardiente ira. Y Isaías 24, 18 al 20 es todavía más detallado de lo que va a ocurrir cuando venga esta señal del sol oscurecido y la luna sin resplandor, que dice, el que huya del estruendo, o sea, de la voz, porque va a sonar el chofar de Hachén anunciando todo esto, se va a oír ruido, va a haber estruendo, dice, el que huya del estruendo del terror caerá en el hoyo, el que salga del hoyo quedará preso en el lazo, porque las compuertas de los cielos están abiertas y los cimientos de la tierra tiemblan. La tierra se rompe en pedazos, en gran manera se agrieta la tierra tiembla violentamente, la tierra se tambaleará como un borracho, se balanceará de un lado a otro como una choza en una tormenta de viento. Su rebelión lo agobiará, es decir, la rebelión ¿de quién? De aquel que está huyendo, porque ya los del Señor fueron recogidos por los ángeles. Los que quedan son los pecadores y los impíos. Y estos son los que están huyendo. Están viendo dónde se van a esconder. Pero van a salir de una y van a caer en otra. Y dice, su rebelión, la rebelión contra Mashiach, lo va a agobiar. Y caerá y nunca más se levantará. Y Joel dice, y haré prodigio en el cielo y en la tierra. Y escuche esto, sangre, fuego y columnas de humo. Entonces recuerda aquí en Egipto qué fue lo que guardó a los escogidos. La sangre del cordero, la columna de fuego y la columna, la nube de humo. Entonces aquí está hablando, haré prodigio en el cielo y en la tierra y también enviaré la cobertura para los que los ángeles van a recoger. Entonces el sol se convertirá en tiniebla y la luna en sangre antes que venga el día del Señor grande y terrible. Es decir, esto va a ocurrir antes de que Mashiach llegue, pero antes de que Mashiach llegue también ya están los guardados por Hachén, sus escogidos ya van a ser guardados por los ángeles. Y en Revelaciones vuelve el Señor a dejarnos ver, recuerda que está contando esto en el Monte de los Olivos y tenemos que extrapolarnos a todo lo que tiene que ver con esa señal. Y dice en Revelaciones 6, 12 al 17. Y vi cuando abrió el sexto sello, y he aquí vino un gran terremoto, una gran conmoción, y el sol se puso negro como silicio, y la luna como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos de invierno, cuando es sacudida por un gran viento. Y el cielo se apartó como un rollo que se enrolla, y todo monte e isla fueron movidos de sus lugares, y los reyes de la tierra, y los grandes, y los ricos, y los jefes de millares, y los poderosos, y todo siervo, y todo hombre libre, se escondieron en las cuevas. Esos son los que están huyendo, ojo. Y todo siervo y todo hombre libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Y dicen a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondernos del rostro de aquel que está sentado en el trono y de la ira del Cordero, porque vino el gran día de su ira, y quién podrá sostenerse en pie. Es decir, en aquel momento van a reconocer que es Mashiach el que viene, pero aún así, después que pase esta gran tribulación, aún así no se van a arrepentir, y lo pueden leer en Apocalipsis. Entonces continúa el Mashiach diciéndole, después que le dice, estas son las señales de mi venida, ¿sí? Porque ya le respondió lo de las piedras sobre piedra, ahora le está respondiendo lo de su venida, y les dice, después que les explica todo lo que va a pasar, les dice, aprended esta parábola de la higuera. Fíjense lo que va a decir. Siempre que su rama se pone tierna y echa sus hojas, sabéis que el verano está cerca. Entonces, ellos lo saben. Él se los está haciendo ver porque ellos lo saben. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, sabed que
que Él está cerca, es decir, que Él ya viene, en Mashiach, ya está a la puerta. Y dice, les digo la verdad. Allí dice esta generación, lo pueden corregir en sus Biblias. No es esta generación, porque esa generación no va a ver la venida de Mashiach. Esto es esta creación, esta raza humana, no pasará hasta que todo esto suceda. Es decir, no se va a acabar la raza humana, sino que esa raza humana va a quedarse, va a tener que ver todo lo que va a suceder. Solo que unos van a estar con un cuerpo celestial y otros con un cuerpo en el que van a sufrir. El cielo y la tierra pasarán. Si toda la creación va a pasar, pero mis palabras nunca pasarán. Es decir, les está diciendo, ojo, prepárense, cuando vean las señales, cuando vean que se acerca, sepan que ya viene la venida de Mashiach. Estén listos, como dice Lucas, levantad su cabeza, porque ya su redención está cerca. Y les dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras nunca pasarán. Es decir, lo que les está diciendo, lo que está escrito se cumplirá. Si dije que el sol se va a poner oscuro, se va a poner, que la luna no va a dar su resplandor, no la va a dar, que la tierra se va a tambalear como un borracho, está escrito, se cumplirá. Mis palabras nunca pasarán. Entonces pasa a decirles, pero ese día de la venida de Mashiach, dice, pero ese día y esa hora nadie sabe, ni los ángeles que están en el cielo, o los ángeles celestiales que están en los cielos, sino solo el Padre. Entonces, aquí hagan otra corrección. Allí dice, solo lo sabe, no lo sabe ni los hombres, ni el Hijo, solo el Padre, algo así dice, no sé cómo dice en el... no lo saben ni los ángeles, ni el Hijo, sino el Padre. Pero en realidad ese no lo sabe el Hijo es un agregado. Tienen que corregirlo, porque ahí lo que debe de leerse es, pero ese día y de esa hora nadie sabe, ni los ángeles celestiales que están en los cielos, sino el Padre. Eso lo pueden ver en Biblias como NetBible, como la Pechita, como la King James y la NBI también. Dice, pero en cuanto al día y la hora nadie lo sabe, ni aun los ángeles en el cielo, sino solo el Padre. Esa es la Biblia NetBible. La Pechita dice, pero en cuanto al día y la hora nadie lo sabe, ni aun los ángeles en el cielo, sino el Padre. Y la King James también lo dice, en inglés, en español sería, pero del día y la hora ningún hombre lo sabe, ni los ángeles del cielo, sino mi Padre solamente. Entonces hay que corregir eso, porque si no estaríamos contradiciendo que Mashiach no es Dios, porque no sabe cuándo va a venir. ¿Cómo eso es posible si Él es el que viene? Entonces, esto es una corrección que hay que hacer. Y continúa diciéndoles, fíjense que se le ha explicado lo que va, la señal que van a ver, lo que va a ocurrir con eso, refiriéndonos a Isaías y a los profetas, y luego les va a decir, manténganse alerta, porque ni los ángeles que están en el cielo, ni ningún hombre, solo el Padre, solamente Él sabe cuándo va a venir, y no se los va a divulgar, porque cuando le preguntaron cuándo será, cuándo juzgarás este mundo, Él les dijo, eso no les compete, no les compete las sazones, es decir, Él lo sabe, pero no se los va a decir. Continúa entonces diciéndole, cuidado, manténganse alerta, velad, es lo que la mayoría de las Biblias traducen. En otras Biblias dice, manténgase alerta, porque no sabéis, ya se los dijo, ustedes no lo saben, así que prepárense, no sabéis cuándo llegará el momento. ¿Cuál momento? El de la venida. Es como un hombre que emprende un viaje, salió de su casa y puso a sus esclavos a cargo, es decir, en este caso, ponga ahí a sus talmidín, que los enseñó para que se pusieran a cargo de preparar a todos los que tienen que preparar para que sepan de la venida. Dice, para que se preparen para la venida. Dice, salió de su casa y puso a sus esclavos a cargo, asignando a cada uno su trabajo y mandó al portero que se mantuviera alerta. Por lo tanto, estén despiertos, ahí ponen velad,
estén despiertos, porque no sabéis el día ni la hora en que vendrá el Adón de la casa, el Señor de la casa. Vendrá a la tarde, o a la medianoche, o al canto del gallo, o a la mañana. Y aquí les está hablando de las diferentes horarios que se manejaban en aquel tiempo y le está diciendo, ustedes no van a saber si viene a la tarde, es decir, cuando empieza a caer la noche, o a la medianoche, en la segunda vigilia, o a la tercera vigilia, o a la cuarta vigilia. Y dice, no sea que cuando venga, ¿quién? Mashiach, o se encuentre durmiendo, es decir, no los encuentre haciéndolo el trabajo que se le asignó. Y les dice, y lo que os digo a todos, lo digo, despertad. Entonces lo que les está diciendo es que velen, estén despiertos, es velar. Y les dice, ¿qué es velar? ¿Qué es lo que tienen que? No es hacer, como hacen muchas congregaciones, vamos a hacer vigilia. No, de eso no se trata. Se trata que él dice, a cada uno le asigné su trabajo. Manténgase haciendo su trabajo hasta que yo llegue. Eso es velar. Es hacer cada uno la obra que Yeshua le encomendó. Si usted es un talmidín, su obra es hacer talmidá, es decir, discípulos, estudiantes. Y de esos estudiantes, de esos talmidín, es seguir haciendo más talmidín. Esa es la obra que algunos tienen. O sea, si esa es su obra, manténgase haciéndola hasta que Él venga o hasta que usted sea llamado a dormir. Entonces, todo esto el Señor nos los está mostrando. Ojo, dos preguntas, dos respuestas. Una pregunta, ¿cuándo ocurrirá lo del templo? El Señor lo dice, piedra sobre piedra será derribado el templo. Lo que está ocurriendo o lo que nos quiere mostrar el Señor es que derribar el templo era necesario porque había que pasar de un tiempo en el que todo estaba fijado en el templo a entrar al tiempo final. A partir de la destrucción del templo, se le quitó a los judíos el liderazgo de aquella viña que el Señor les dijo, les quitaré la viña porque ustedes los puse como los labradores y no dieron fruto, les quitaré la viña. Y luego les dice a los talmidín, la Torá y la Besorá deben ser proclamadas en la tierra habitada. Entonces derrumbó el templo para que la pared intermedia que había de dos pueblos, uno de gentiles consagrados o kadosh y uno de hebreos, se quitó esa pared, ya no hay templo, ya no hay pared, ahora son un solo pueblo, el pueblo de los judíos creyentes en Mashiach y el pueblo de los gentiles kadosh. Y los líderes que no creen en él, fue quitada su viña, ya no tienen liderazgo sobre ese pueblo del cual es derribada la pared, es decir, el templo. Entonces, ¿qué nos enseña también? Que ya no hay templo, pero ahora hay otro templo. Primera de Corintios 3, 16, 17. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que Ruach HaKodesh habita en vosotros? Si alguno destruye el templo de Dios, si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él, porque el templo de Dios es Kadosh, y eso es lo que vosotros sois. Entonces ya no hay un templo de piedra, ahora hay un templo de carne y hueso. Y ese templo también está siendo socavado, está siendo rodeado. El sistema actual, es decir, la bestia de este tiempo, está haciendo que los templos de Dios, es decir, los que han sido unidos en un solo pueblo, el sistema, la bestia, está haciendo que los templos de Dios, es decir, nosotros, sean invadidos con leyes que representan una abominación desoladora. Estamos viviendo el último gobierno, el de los dedos de la estatua de Nabucodonosor. Entonces el Señor nos dice, se destruyó el templo,
y se acabó con toda la hipocresía, el amor al dinero y todo el liderazgo malo que había allí, hay un nuevo pueblo, se derribó la pared, hay un nuevo templo que somos cada uno de nosotros, pero también hay una abominación desoladora a través de leyes que trata de destruir ese templo. Pero vendrá la señal, y la señal no es en la tierra, la señal es en los cielos. En aquellos días después de este sufrimiento, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, las estrellas caerán del cielo, los poderes de los cielos serán sacudidos, entonces todos verán al Ben Adán llegar en las nubes. Y con esto, mis hermanos, terminamos.